todos, hola. Hola, en unos minutos vamos a empezar con el webcast. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores. Bienvenidos al webcast de minería de datos que está llevando a cabo, o que se está llevando a cabo digamos, con SQL Paz Perú. Bien, decirles que de alguna manera este es el punto de inicio de una serie de webcasts que se van a venir a lo largo de los siguientes meses y así sucesivamente. Webcasts no solo de temas de BI, sino también webcasts de temas de administración, de SQL Server. Por ahí vamos a tener también webcasts de desarrollo con SQL Server. Vamos a tener diversa variedad de webcasts para todos los gustos. Así es que les invito a estar atentos siempre al grupo en Facebook para estar enterado ante cualquier invitación de webcast. Durante esta presentación vamos a ver también una lista de webcasts que que ya se tienen programados, así que les voy a hacer llegar a saber en esos momentos. Bien, antes de empezar con el webcast de minería de datos, vamos a dar una breve introducción, unos breves datos acerca de lo que es SQL Paz Perú. Será más o menos unos 5 minutos y luego vamos a pasar con el webcast propiamente dicho. ¿Ok? Mi nombre es Percy Reyes, yo soy el presidente de SQL Paz Perú. En esta ocasión estoy aquí apoyando como moderador para de alguna manera también dar la introducción a lo que es este grupo de SQL Paz aquí en Perú. Bien, ¿quién es SQL Paz Perú? SQL Paz Perú en realidad somos más que una comunidad, somos una asociación independiente de profesionales que de alguna manera tenemos ya cierta experiencia en SQL Server o que de alguna manera estamos metidos en esos temas. Okay, la idea con SQL Paz Perú es poder compartir experiencias, conocimientos en los diversos temas que tiene SQL Server y de alguna manera podamos ayudarnos mutuamente con esos temas. Bien, tanto, digamos, dudas, cuestiones técnicas que tengamos, ya sea básico, ya sea académico, ya sean avanzados o ya sean temas muy críticos. La idea es que en SQL Paz Perú como grupo tratemos de ayudarnos todos y de alguna manera evangelizar esos conocimientos y que esté a disposición de todos y sea compartido para poder ayudar a mucha gente. Bien, nosotros tenemos una página la cual ahora se encuentra de alguna manera en organización, se encuentra, digamos, viendo qué contenido vamos a publicar en la página. Abajo de esa PPT ustedes pueden ver los links que pueden usar para ir a esta página y van a encontrar ahí los diversos contenidos que nosotros podamos publicar. Inclusive, por ejemplo, los webcasts que estamos programando están siendo grabados y van a subirse a este website para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos o en algún momento puedan volver a revisarlos. ¿Ok? Bien. Es el capítulo oficial de Paz en Perú. Bien, Paz Central. Paz Central se encuentra en Estados Unidos y de alguna manera comparte con los chapters de cada país ciertos conocimientos y ciertas noticias que nosotros debemos hacernos llegar a ustedes. Muy bien. Una de estas cosas son, digamos, lo que se viene en septiembre, una cantidad de eventos que se vienen, tanto en SQL Saturday, webcast también a nivel mundial, que de alguna manera vamos a revisarlo, para que ustedes sepan.
Pero primero empezamos con los webcasts que se vienen más adelante, que vamos a tener nosotros, o que de alguna manera ya tenemos programados, agendados durante septiembre y octubre, ¿no? Acá faltan algunos webcasts que se van a confirmar en estos días, y así es que ya los estaremos publicando en el grupo. Bien, ustedes pueden ver en la PPT, en la siguiente presentación, que tenemos un webcast de Business Intelligence el día, ¿no?, sábado 28 de septiembre. Ok, también luego tenemos el otro webcast el 5 de octubre, otro webcast el 19 de octubre, y aquí y otro webcast más o menos el 26. Acá había un error en la presentación, ¿no? El último webcast es el 26. Sí, los últimos webcasts la va a estar dando mi persona, así es que también de alguna manera están invitados a todos los webcasts. Bien, ¿qué es el SQL Sat? El SQL Sat es un evento que se da principalmente en Estados Unidos, pero también es replicado en los diferentes chapters de cada país, ¿no? Acá ustedes pueden ver una serie de eventos que se van a dar a nivel mundial, cuyas charlas van a ser grabadas obviamente y van a estar publicadas en la página oficial de Paz Central. ¿Okay? En Lima, la fecha tentativa que por ahora ya tenemos de alguna manera gestionando va a ser en septiembre, 7 de septiembre del 2013. ¿Okay? Y ahí está la dirección en la cual ustedes de alguna manera ya pueden ir viendo alguna información. Nos pueden seguir ustedes para este tipo de eventos en arroba SQLSat en Twitter, SQLSat o SQLPaz Perú. Bien, ¿qué es Voluntary Recognition Programs? Es un programa que hace de alguna manera, está destinado a premiar a la gente que desea colaborar con Paz, ¿sí? Desea colaborar con Paz, y si ustedes tienen personas que están metidas en el tema o están dedicados al tema de SQL Server y desean colaborar con Paz, me pueden hacer saber para yo escribir a Paz Central de que ustedes desean apoyar o que están apoyando comunidades SQL Server y de alguna manera sean premiados. De alguna manera también les invito a que si ustedes desean apoyar a SQL Paz Perú, ya sea en logística, de eventos, de webcast o de alguna manera simplemente formar parte de la organización de SQL Paz de alguna manera para llevar a cabo esos eventos, pues pueden escribir ahí al correo que se muestra abajo, contact@sqlpazperú.com. Bien. Aquí hay otro evento que debemos saber todos, que es el Paz Summit, que se va a dar el 15 de octubre al 15 del 15 de octubre al 18 de octubre. Que se inscriban también ustedes y pueden disfrutar un descuento de $150 si lo hacen pronto, y en el caso quieran ustedes viajar, pueden comunicar con nosotros y le podemos hacer llegar un código de descuento, bien, para que vayan al Paz Summit 2013. Muy bien, eso ha sido todo por la introducción. Como les repito, nos pueden seguir en Facebook, SQL Paz Perú, o también por Twitter, SQL Paz Perú. Y abajo están las páginas en las cuales ustedes más adelante pueden llegar a realizar este webcast o alguna otra información de 540 que se vayan dando, que van a estar actualizadas en este sitio. Bien, vamos a dar bienvenida a Luis, a Alberto Rivera, ¿sí? Alberto Rivera, que es MVP en SQL Server, quien nos va a dar un webcast, una charla, una presentación acerca de minería de datos. Así que eso ha sido todo de mi parte. Alberto, muy bienvenido al webcast, así que te dejo para que continúes con tu presentación o empieces con tu presentación. Excelente, Percy. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes de la comunidad de SQL Paz Perú. Como bien lo decía Percy, vamos a dedicar unos cuantos minutos de hoy a charlar un poco sobre el tema de minería de datos propiamente con SQL Server. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, soy MVP en SQL Server de Colombia y
Pues, como tal, soy integrante de un capítulo de paz aquí en Colombia que se llama la Comunidad Intermeso. Si gustan, les comparto el link en la parte de abajo, comunidadintermeso.wordpress.com, para que consulten algo de información adicional de lo que la comunidad de Sicual Paz Perú también tiene para todos ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a empezar propiamente con minería de datos. Y les comparto la agenda o les comparto un poco lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Hablaremos un poco de lo que es minería de datos en SQL Server, que ha tenido una evolución bastante interesante desde la versión 2005, 2008, 2008 R2, actualmente la versión 2012, que será un poco la que estaremos trabajando hoy durante estos 40 minutos que tardaremos más o menos acá. Veremos un poco cómo es la integración con Office Excel 2007, cómo pasó a Office Excel 2010 y por último, actualmente la integración que tendríamos con Office Excel 2013. Bueno, muy bien, empecemos a ver un poco la introducción de minería de datos. ¿En qué consiste la minería de datos particularmente? ¿Dónde aparece la minería de datos esencialmente? Si ustedes observan el gráfico que tenemos en pantalla en este momento, cuando hablamos de minería de datos estamos hablando primero de una gran cantidad de datos o de grandes volúmenes de información que requieren fórmulas o requieren comportamientos de cálculos complejos para garantizar hacer un análisis de los datos mucho más interesante. Si observan, cuando nosotros tenemos muy pocos datos, pero tenemos grandes o fórmulas medianamente complejas, hojas de cálculo estilo Excel cumplirían la labor fundamental de permitirnos manipular esos pocos datos y tener unas fórmulas de nivel intermedio al momento de hacer análisis de datos. Pero si tenemos un volumen de información considerable y lo que necesitamos hacer son cálculos simples, como por ejemplo consultas, inserciones, actualizaciones, eliminaciones de datos, una base de datos estilo SQL Server o estilo el motor de base de datos de SQL Server nos supliría particularmente esta necesidad. Pero cuando tenemos una mezcla de ambos, donde buscamos analizar de manera compleja gran cantidad de información, es allí donde la minería de datos aparece. Pero bueno, muy bien. Ese sería como el rol que la minería de datos entraría a jugar. Valdría la pena antes de determinar qué es minería de datos, entender qué no es decir, aclarar esos puntos en los cuales típicamente las personas que se empiezan a involucrar en el mundo de la minería de datos, esos puntos en los cuales se pueden llegar a confundir un poco. Minería de datos en ningún momento son consultas ad hoc o consultas en caliente, es decir, no consiste en generar un reporte de las facturas que se han generado durante la semana, no consiste en generar un reporte del cumplimiento en ventas de un vendedor particular. Esa no es la labor de la minería de datos. Tampoco tiene que ver con notificaciones a eventos, es decir, no significa que la minería de datos me permita saber o me notifique cuando alguien haga un retiro en un cajero electrónico, cuando alguien haga una consignación bancaria. Eso tampoco es el rol de la minería de datos y típicamente los usuarios tienden a confundirlo. Este tercer aspecto que vemos en pantalla, aunque puede llegar a ser uno de los que más tiendan a la confusión del usuario, como lo es el análisis multidimensional, minería de datos particularmente tampoco consiste en hacer análisis multidimensional. Cuando hablamos de análisis multidimensional, es decir, que estamos tratando temas como, por ejemplo, que queremos saber cómo estuvieron las ventas de este trimestre con relación a las ventas del mismo trimestre del año anterior. Pero ahí estamos analizando información histórica, en donde la minería de datos aún no está jugando un papel. Y tampoco son análisis estadísticos. Para eso existen otra serie de herramientas que sí me permiten hacer análisis estadísticos. Ya teniendo claro qué no es la minería de datos, pues entonces hablemos un poco de lo que sí es la minería de datos particularmente. Minería de datos en primera instancia son grandes conjuntos de datos. Es demasiada información, típicamente información histórica,
sobre la cual yo puedo realizar análisis de esa información histórica con un único objetivo: encontrar tendencias y patrones ocultos dentro de la información. Es información como tal que no se consulta de manera trivial. Es decir, yo necesito saber cuál será el producto dentro de mi empresa que más se venderá el próximo trimestre. De pronto haciendo consultas a mi base de datos o a mi cubo, no tengo forma de saber esta información. Y también es información que es útil para las empresas. Es decir, es información que le va a ayudar a la organización, que le va a ayudar a los analistas y por supuesto al área gerencial a tomar decisiones basadas en lo que podría llegar a ocurrir en la empresa. Por ejemplo, es muy típico que en los almacenes de cadena, ¿cierto? En los almacenes de cadena se presenten muchos escenarios de minería de datos. Típico ejemplo, en la sección de licores del almacén de cadena también, aparte de los licores, encontramos snacks, encontramos maní, encontramos papas, encontramos este tipo de productos que permiten ser pasantes o permiten ser un acompañante de la bebida del licor durante el momento, pues, de la celebración. Si ponemos estos productos juntos, vamos a garantizar que los clientes adquieran los dos productos a la vez, o en vez de comprar solo licor, también estén comprando los snacks. También ocurre en la sección de juguetería. En las secciones de juguetería, además de los juguetes claramente que hay allí, vamos a encontrar otro tipo de accesorios, como por ejemplo las baterías para los juguetes, baterías para los carros a control remoto, baterías para los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo lo sabe el almacén? Pues básicamente haciendo modelos o implementando modelos de minería de datos donde identifican comportamientos típicos de la organización, comportamientos típicos de los clientes, y basado en eso encuentran un patrón oculto con eso. No sé de pronto si lo han identificado, pero muchas veces arman combos de productos. Si tú compras una bebida gaseosa, junto a la bebida gaseosa te adjuntan o te vinculan junto a la bebida gaseosa unos snacks. Entonces te empaquetan eso y te hacen un pequeño descuento. Eso para garantizar que te lleven los dos productos, que es muy común que esos dos productos juntos los compres durante tus compras en el almacén. Pero bueno, muy bien. Eso es en sí minería de datos. ¿Dónde, o como tal, SQL Server 2012, qué rol juega dentro de la implementación de modelos de minería de datos? ¿Cómo aparece SQL Server como tal en este tipo de soluciones? Pues bien, cuando hablamos de minería de datos en SQL Server, por obligación tenemos que incluir el servicio de SQL Server Analysis Services, que es el servicio de SQL Server que permite incluir la funcionalidad o el componente asociado a minería de datos. Y básicamente con Analysis Services estaremos en la capacidad de trabajar con 9 diferentes algoritmos de minería de datos que nos garantizan cumplir diferentes roles dentro del proceso como tal de toma de decisiones avanzadas. Yo lo veo como toma de decisiones avanzadas dentro de nuestra organización. Por ejemplo, algunos de ellos, árboles de decisión, que me permite hacer una clasificación de mis atributos o de mis elementos basados en los atributos que ellos tengan, particularmente árboles de decisión. Vamos a hacer una demo ahora más adelante. Árboles de decisión es el primero de ellos. Algoritmos de clúster que me permite hacer una segmentación o una agrupación como tal en realidad de mis datos basados en patrones similares entre ellos. Por ejemplo, que me permitan segmentar una población de votantes para la alcaldía en determinada ciudad o para la presidencia en determinado país. Un tercer algoritmo, clúster de secuencia. De pronto, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer compras en línea, como por ejemplo en Amazon. Amazon es un sitio que implementa minería de datos estilo clúster de secuencia, en donde por cada clic que yo doy en la página, por ejemplo, doy clic en tecnología doy clic en la sección de libros, en la sección de libros doy clic en SQL Server, y con esos 3 clics que di particularmente,
ya Amazon sabe cuál es mi comportamiento típico y cuáles serían mis posibles clics futuros para ayudarme a hacer una predicción o mis futuros clics secuenciales para ayudarme a mostrar de una mejor manera la información que tenemos almacenada, ¿cierto? Y la información que estamos navegando. Otros algoritmos, Naive-Bayes, regresión lineal, regresión logística, reglas de asociación. Reglas de asociación es el típico que nos permite hacer el análisis de canasta de mercado para garantizar que un cliente que va a una cadena de mercado como tal, grande, pequeña superficie, compre los productos que en realidad él típicamente compraría, independiente o más bien relacionado con su comportamiento y su información personal. Por ejemplo, es muy común que personas, hombres entre 20 y 25 años, de un nivel socioeconómico determinado, con unos ingresos particulares, típicamente los viernes en la noche adquieran determinados productos en la organización o en la tienda como tal. Basado en reglas de asociación, cuando este personaje llegue a la caja, la persona que le está recibiendo los productos y el dinero le pueda decir: oiga, de pronto a usted no le está faltando incluir dentro de su compra, qué sé yo, un champú. Entonces el cliente sabrá que efectivamente le falta el champú y va a adquirirlo o va a agregarlo a su canasta de mercado. ¿Listo? Series de tiempo me permite realizar predicciones con relación a información histórica basados en una línea de tiempo. Por ejemplo, quiero saber el valor del dólar, o tengo como tal el valor del dólar a diario por los últimos 3 meses. Entonces tengo cerca de 60, 80 datos de cómo se ha comportado el dólar día a día, y basado en esa información histórica quisiera saber cómo se va a comportar el dólar la próxima semana, los próximos 5 días. Esto para saber si yo compro o vendo dólares para ese tipo de negocio del área financiera. Eso como tal que ustedes estaban detallando acá o que acabamos de observar son algunos de los algoritmos que típicamente se podrían presentar dentro de una organización y que SQL Server claramente está en la capacidad de implementar. Pero bueno, ¿cuál es ese proceso que hay que seguir al momento de hablar de minería de datos? Perdón, Típicamente podemos hablar de un proceso que es cíclico, en donde yo voy a garantizar implementar dentro de mi empresa soluciones de minería de datos rápidas y confiables que nos garanticen hacer minería de datos. Digamos que el primer paso para hacer minería de datos es entender el negocio. Es decir, resolver dudas claras del negocio, que podamos identificar que esas preguntas de negocio las podamos resolver con minería de datos. Por ejemplo, ¿por qué no estamos vendiendo determinado producto? ¿Qué pasaría si si el próximo mes lanzamos una campaña de mercadeo donde hagamos un descuento del 10% o una serie de productos de la empresa? ¿Cómo se comportarían las ventas si colocamos al frente en el stand de exhibición el producto estrella del mes? Eso es lo que buscamos identificar al momento de entender el negocio. Luego de entender el negocio hay que entender los datos. La persona encargada de entender el negocio dentro de la empresa, bueno, o las personas encargadas de entender el negocio dentro de la empresa son a nivel general dos: los analistas de datos como tal dentro de la empresa y digamos como las personas que manejan las bases de datos. Típicamente es el ingeniero de sistemas, típicamente es el técnico en bases de datos, es este rol como tal que día a día está en el proceso de backend de la base de datos. ¿Y por qué están los dos en el proceso de entender el negocio? Porque primero el que entiende el negocio, el que tiene claridad del negocio es el analista, pero si no involucramos al técnico en este proceso, esta persona no va a poder entender de dónde va a suministrar la información que necesitamos. Quiero saber de este listado de nuevos clientes quiénes serían posibles compradores de bicicletas.
¿Basado en qué información? En la edad, en el estado civil, en el género, en los ingresos, en el nivel socioeconómico. Esta información que es de negocio finalmente está almacenada en algún lado. La persona técnica es la que sabe dónde se encuentra almacenada la información. Una vez entendemos los datos o una vez preparamos los datos como tal, el siguiente paso particularmente es prepararlos. Como tal, y ojalá sí fuera, pero no lo es, como tal los datos sería muy bueno poderlos encontrar en un solo lugar para poderlos ya automáticamente ingresarlos al modelo de minería de datos y procesar la información fácilmente. Pero como no es así, como mi información de clientes puede estar en 3, 4, 5 tablas diferentes y yo necesito hacer transformaciones de los datos para saber la edad, para saber qué productos me ha comprado, para saber si me ha comprado o no determinado producto, hay que hacer una etapa previa y es preparar los datos. Esa preparación de datos se hace en una tabla que recibe el nombre de tabla de casos, o en inglés case table, en donde básicamente la tabla contiene toda la información con todas las variables de entrada y las variables de predicción o de salida como tal que necesita nuestro algoritmo de minería de datos. Particularmente esa especie de tabla la podemos construir basados en una vista de SQL Server, ¿cierto? Que consume información preferiblemente de una bodega de datos. Como Percy les mostró al inicio, ustedes van a tener una serie de webcasts durante los próximos mes y medio, 2 meses más o menos. Durante esos webcasts por ahí van a tener la oportunidad de hablar de un ciclo completo de inteligencia de negocios. Bueno, muy bien. Una vez preparamos los datos y ya tenemos nuestra tabla de casos, la siguiente etapa es diseñar los modelos de minería de datos. Cuando hablamos de diseñar los modelos de minería de datos, ya estamos decidiendo qué algoritmo utilizar, árboles de decisión, clúster de secuencia, etcétera, 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 ¿verdad? Y cuando ya decidimos este proceso, durante el diseño del modelo seleccionamos la columna que va a ser la llave de la tabla, es decir, el identificador, la columna que va a servir, o las columnas que van a servir para realizar la predicción, más los datos o columnas de entrada del modelo de minería de datos. Una vez tenemos diseñado el modelo, lo evaluamos. Cuando hacemos la evaluación, lo que queremos es validar qué tan efectivo es nuestro modelo de minería de datos, es decir, si se acerca a la necesidad particular que tenemos y si nos resuelve de la manera más eficiente la necesidad que estamos persiguiendo. Si esto se cumple, básicamente usamos los datos, en nuestro ejemplo los datos de nuestros nuevos clientes, e implementamos la solución. Y como les comentaba, esto es una solución cíclica. Si el día de mañana quieren agregar una variable adicional, pues necesitamos volver a entender el negocio e iniciar nuevamente el proceso de minería de datos que estamos siguiendo aquí particularmente. Bueno, muy bien, digamos que esa era como la parte teórica, la parte que les quería contar un poco sobre minería de datos para contextualizarnos y entender claramente en qué consiste una solución de minería de datos y cuál es el rol que juega SQL Server acá. Vamos a hacer una pequeña demostración, una demostración bien, pues realmente pequeña no, pero sí bien detallada, de un proceso de minería de datos de principio a fin, pero usando Excel como herramienta de frontend o como interfaz de usuario para crear el modelo de minería de datos. Aclarando claramente, ¿cierto?, que para hacer minería de datos se requiere SQL Server Analysis Services. ¿Listo? Excel simplemente va a jugar el rol como tal de frontend, pero sin SQL Server como tal, el proceso de minería de datos, digamos que no lo podríamos cumplir. Les voy a compartir en este momento un libro de Excel que ya tengo previamente abierto, ¿cierto? Este Excel que si no lo están viendo en pocos instantes lo verán. Este Excel como tal es un típico Excel 2013, lo importante es claramente que esté licenciado, que esté completamente legal, y que lo vamos a utilizar
para realizar nuestro proceso de minería de datos, para crear un modelo de minería de datos bien interesante, ¿verdad? Bajo una salvedad. Si ustedes observan, dentro de las pestañas de nuestro ribbon, de nuestra cinta, hay unas dos pestañas, unas cuantas pestañas que típicamente ustedes no van a encontrar en un Excel normal, como lo es Power Pivot, esto es para análisis de datos en memoria, y como lo es Data Mining, ¿cierto? Para tener esta pestaña particularmente de Data Mining, ustedes necesitan descargar un complemento, ojo con esto, un complemento de minería de datos para Office, que no es solamente para Excel, sino también es para Visio 2013. Y si quieren que funcione en Office 2013, pues primero necesitan SQL Server 2012 Service Pack 1, que es importante. Sin el Service Pack 1 no tenemos el complemento para Excel 2013, sino solamente para 2010, ¿vale? Y simplemente descargamos el complemento para que ustedes ya lo puedan empezar a utilizar. Temas importantes de este ahí. Si ustedes observan aquí en la parte derecha de la cinta, hay una sección llamada conexión. Esta conexión, que yo ya tengo previamente establecida, como lo pueden ver acá, es una conexión a una base de datos multidimensional que se encuentra alojada en SQL Server 2012. La base de datos se llama Demo Data Mining, y allí se van a crear todos esos modelos de minería de datos que necesitamos esencialmente. Pero bueno, muy bien. Recordemos los pasos para hacer un proceso de minería de datos. Recuerden que el primer paso es entender el negocio. Entonces, el caso particular de negocio que requeremos y que necesitamos resolver en este instante es identificar de un listado de clientes nuevos que se están registrando en la organización, de estos clientes, quienes tienen una mayor probabilidad de adquirir un producto nuestro, por ejemplo, una bicicleta. Entonces quiero saber quiénes son esos clientes que típicamente o que tienen una mayor probabilidad de comprar una bicicleta basado en su información personal, por ejemplo, información demográfica, la ciudad donde vive, el distrito donde vive, el país donde vive, información personal como la edad, como los ingresos, como la cantidad de hijos, la cantidad de carros, y en fin, todos esos atributos o variables que intervienen directamente con un proceso de minería de datos. Ya entendemos el negocio, ahora lo que necesitamos es entender los datos. Ya previamente los datos los tenemos preparados, ya están en una vista de la base de datos. Lo único que yo voy a hacer es, aquí en la pestaña de Data, extraer esa información que necesitamos. Pero la información que necesitamos para el modelo de minería de datos no es la de mis nuevos clientes, no. Lo que necesitamos en realidad son los datos de mis clientes antiguos, es decir, los clientes que alguna vez ya me han hecho alguna compra y en donde yo puedo identificar si estos clientes me han comprado o no el producto que yo quiero analizar. En nuestro ejemplo, una bicicleta. Como los datos están en SQL Server, pues me voy a conectar a mi instancia de SQL Server. Le vamos a colocar el nombre de la instancia, es mi servidor local, una instancia nombrada SQL 2012. De allí vamos a seleccionar una base de datos que de pronto varios de ustedes ya conozcan, AdventureWorks Data Warehouse versión 2012, y vamos a traer los datos de una vista, particularmente donde ya tengo la información establecida. Esa vista se llama Target Mail. ¿Listo? Ya tengo una lista de clientes establecidos con la información particularmente que necesitamos. Le voy a decir que me cree una tabla como tal. Esperamos que nos retorne la información de la tabla, de la base de datos, y las cargue directamente a Excel, ¿cierto? Y aquí tenemos información de mis clientes actuales, de esos clientes que ya en algún momento han realizado alguna compra particular dentro de nuestra empresa. ¿Qué información tenemos de estos clientes? El nombre, el correo, la fecha de nacimiento, el estado civil, el género, el correo electrónico, los ingresos anuales, la cantidad de hijos, el número de hijos que viven con ellos, el nivel de educación, la ocupación actual, si tienen o no tienen casa,
si tienen o no tienen carros, la dirección donde viven, el teléfono, un sinfín de datos, la región, la edad y la columna que me interesa predecir si compraron o no compraron una bicicleta. Buy buyer se llama esta columna. Entonces si es 1 es porque efectivamente compraron una bicicleta y si es 0 es porque nunca han comprado una bicicleta. ¿Listo? Pudieron haber comprado cualquier otra cosa. Unos accesorios como unos cascos, un balón, accesorios para la bicicleta, pero nunca han comprado una bicicleta. Con estos datos vamos a empezar a realizar nuestra predicción. Y el algoritmo particular que vamos a utilizar esencialmente es un algoritmo de clasificación de árboles de decisión que nos va a permitir entender fácilmente, basado en los atributos que tienen estos clientes, cuáles son los más determinantes al momento de adquirir la bicicleta. Entonces damos clic en clasificar y muy al estilo Microsoft nos abre un asistente, ¿cierto? Lo deben estar viendo en este momento, un asistente para crear nuestro algoritmo de clasificación. Entonces damos clic en siguiente. Lo primero que nos dice es, bueno, vale, vamos a crear el algoritmo de clasificación, propiamente el de árboles de decisión. Necesito los datos para entrenar el algoritmo. Es decir, para que empiece a encontrar tendencias y patrones ocultas dentro de la información. Si ustedes observan, le podrían decir que lo saque de la tabla que acabamos de traer, de un rango de datos, o que vaya y se conecte directamente a la base de datos. Porque seguramente les surge la pregunta, ay, pero es que Excel soporta hasta 1.050.000 registros, y si tengo más datos, ¿qué hacemos? Nos podemos conectar directamente a la base de datos en SQL Server y traer la información que necesitamos particularmente. En este caso simplemente lo vamos a hacer directamente de la hoja de Excel. Damos clic en siguiente y de aquí vamos a seleccionar las columnas que vamos a incluir en nuestro algoritmo de árboles de decisión. Lo primero, la columna que quiero analizar o predecir. Yo lo que quiero predecir, aquí en la parte de arriba, son los compradores de bicicleta. Buy buyer, ¿verdad? Entonces vamos a determinar quiénes serán esos compradores de bicicletas basado en unas variables de entrada. Si observan ya aquí automáticamente se seleccionaron algunas columnas y otras no se incluyeron dentro de la selección porque sencillamente SQL Server identificó que estos datos no nos van a servir por lo dispersa que está la información. Por ejemplo, la dirección. La dirección de la casa, la segunda dirección, es muy posible que tenga valores nulos, ¿cierto? Por ejemplo, el sufijo también tiene muchos valores nulos. Y así yo puedo seleccionar qué columnas me sirven y qué columnas no me sirven para el análisis. Vamos a dejarlas todas, las que me sugirió. Y el siguiente paso, particularmente, es determinar la cantidad de datos que yo voy a utilizar para entrenar el algoritmo y particularmente la cantidad de datos que yo voy a utilizar para probar el algoritmo. Si ustedes recuerdan, hablábamos que estos datos fuente nos iban a servir para entrenar el algoritmo y encontrar tendencias y patrones ocultos. Pero dentro de nuestro ciclo de minería de datos había una parte de validación, donde validábamos, ¿verdad?, qué tan exacto, qué tan preciso es nuestro modelo de minería de datos y qué tanto se adaptaría y se acercaría a nuestra realidad. Microsoft como tal recomienda un 30%, como lo pueden ver acá, porcentaje de datos de prueba, 30%, ¿cierto?, para hacer pruebas, y un 70% de los datos para realizar el entrenamiento. Por último, nos dice que le coloquemos un nombre a la estructura y al modelo. Voy a dejar los nombres que vienen aquí por defecto. Bueno, vamos a hacer unos cambios. Estructura, clientes de SQL Pass Perú, ¿verdad? Y colocamos el nombre del modelo árboles de decisión. ¿Listo? Los incluimos allí. Y le decimos clic en finalizar. Tan pronto demos clic en finalizar, aquí particularmente, lo que va a hacer SQL Server no Excel, ojo con esto, SQL Server es
leer los datos de la hoja y empezar a entrenar el modelo de minería de datos. Es decir, empezar a encontrar esas tendencias y patrones que están ocultos dentro de la información o dentro de los datos que estamos analizando acá, ¿verdad? Y empezamos a hacer un análisis de toda esta información particular que tenemos aquí. Entonces comenzamos a entrenar el modelo, va a encontrar todos los patrones y tendencias de los datos de la tabla original, y en realidad no de todos los datos, sino solamente el 70% que fue el que reservamos para entrenamiento. Y por último, ya aquí que está finalizando el proceso de entrenamiento, el paso a seguir es mostrarme los datos, mostrarme en pantalla como tal el árbol de decisión que acabamos de crear. ¿Por qué se llama un árbol de decisión? Porque tiene la forma de árbol basado en ramificaciones. Entonces vamos a minimizar por aquí los niveles, y lo que quiero es que me resalte. Observen cómo aquí tengo los dos valores posibles, que no compró, que sí compró. Yo quiero que me resalte las compras, es decir, que me focalice como tal quiénes son esos clientes que tienen una tendencia mayor para comprar un producto determinado. Entonces voy a darle clic por aquí, en este recuadrito, este recuadro, y observen la población total que tenemos. Me está diciendo que en total se analizaron aproximadamente 13.000 casos, 12.939, 13.000 casos, ¿cierto? Más o menos la mitad, 6.530, no compraron una bicicleta, y más o menos la mitad, 6.403, sí compraron bicicleta. Observen que los porcentajes son muy cercanos, 50,51, 49,49. Pero bueno, yo quiero saber, ya que estoy resaltando los que sí compraron, ¿cuál es el atributo más relevante al momento de decidir comprar una bicicleta? Y entonces nos dice que, basado en los atributos que nuestro cliente o que nuestra hoja de Excel ya tenía, nos dice que el atributo más relevante al momento de comprar una bicicleta es el número de carros. Y si observan, el que tenga la tonalidad más oscura es el que pesa más, es decir, donde tenemos más clientes que compraban bicicletas que las demás categorías en número de carros. Básicamente es este, 0. Si el cliente no tiene carro, compra bicicleta. Y puede que tengan razón, ¿cierto? Observen el recuadro al lado, el 64% de los clientes que no tienen carro compraron una bicicleta, mientras que el 35% no compraron una bicicleta. Y de estos clientes que no tienen carro, el factor más relevante es las personas que tienen menos de 46 años, tienen una probabilidad mayor o están dentro del grupo de los que compran bicicleta. Otro atributo más, la región. Si no viven en Norteamérica, ¿cierto? La probabilidad o los clientes que compran más bicicletas se encuentran dentro de este grupo. Entonces digamos que ya rápidamente, ¿cierto? Que podríamos decir, bueno, nosotros nos podríamos entonces concentrar en los clientes que no tienen carros, menores a 46 años y que no viven en la región de Norteamérica, y a estas personas lanzar nuestra campaña publicitaria, mostrar los productos, etcétera, etcétera. Digamos que más o menos, porque realmente hay más atributos. Si ustedes observan, también tenemos compradores dentro de los que tienen 3 carros. Son menos. 495 personas compraron teniendo 3 carros, pero hay una población que también podría llegar a comprar. Y de estos, el factor más determinante son los ingresos. Si esa persona tiene 3 carros y además se gana más de $122.000 al año, tiene una mayor probabilidad de comprar la bicicleta. Si a esto le agregamos que su distancia a la tienda no es igual a 10 millas, puede aumentar la probabilidad de que adquiera un producto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Ya como tenemos nuestro árbol de decisión y nuestro modelo de árbol de decisión creado, la siguiente fase o la siguiente etapa es verificar qué tan preciso es este modelo, qué tan creíble es, a ver si en verdad le podemos creer al modelo los datos que nos está arrojando. Antes de eso, nuestro árbol de decisión pues nos muestra las ramificaciones de nuestros atributos.
Pero si queremos ver una dependencia en donde veamos en primera instancia los atributos más relevantes y por último los menos relevantes, observen que aquí hay una segunda pestaña llamada red de dependencia en la parte de arriba, donde me va a mostrar cuáles son los atributos que tienen mayor peso al momento de evaluar el comprador de bicicleta. Entonces nos dice que el que tiene más peso es número de carros. Y ya lo sabíamos, fue lo primero que nos mostró. Lo siguiente, la edad. Lo siguiente, los ingresos. Luego la región. Luego el ID del cliente. Y así cada uno de los atributos que juegan un papel fundamental dentro del análisis que estamos tocando. Si observan, lo que menos pesa es tener casa. ¿Eso qué implicaría? Que yo podría hacer un reproceso del modelo y quitar la variable de tener una casa, ¿cierto? Una bandera donde especifique que tiene casa, porque no tiene tanto peso, y así los valores o los datos se podrían modificar un poco más. Pero bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí, qué tan preciso, qué tan bueno es nuestro modelo de minería de datos, ¿verdad? Seleccionamos aquí en Excel nuestra tabla con los datos originales, y en la pestaña de Data Mining de nuestro ribbon en Excel, vamos a validar la precisión del algoritmo de minería de datos. Entonces es aquí donde usamos una primera gráfica que se llama la gráfica de precisión, esta primera, en donde me va a decir qué tan exacto es el modelo de minería de datos. Yo quiero que recuerden un poco, cuando analizamos el árbol, ¿cuántos clientes compraron y cuántos no? Si recuerdan, la proporción era 50% y 50%, ¿cierto? La mitad compraron y la mitad no. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 clientes, más o menos, 50 compran, ¿cierto? ¿Esto por qué? Ténganlo ahí presente para cuando terminemos de analizar nuestra gráfica de precisión. Damos clic en siguiente en la gráfica de precisión. Seleccionamos el modelo de árboles de decisión que creamos para SQL Pass Perú, damos clic en siguiente, ¿verdad? Y seleccionamos la columna que queremos utilizar para la predicción, en este caso Bike Buyer, y el valor que quiero predecir, que compren bicicletas. Damos clic en siguiente y observen lo que dice acá, con qué datos quiere probar su algoritmo. Recuerden que reservamos un 30% de datos de prueba, es aquí donde empezamos a usar ese 30% de datos de prueba. Damos clic en siguiente, hacemos un mapping, bueno, un segundito, seleccionamos los datos de prueba y damos clic en finalizar para que el Excel como tal me arroje la gráfica del árbol como tal que estamos analizando. ¿Listo? Esperamos un rato acá que cargue la gráfica. Y digamos que me está arrojando la gráfica, aunque como tal no me logró hacer una predicción muy determinada y muy detallada de los datos que estamos analizando acá. Pero bueno, sí podríamos intentar ver una matriz de clasificación, ¿cierto? Para ver cuántos aciertos y cuántos fallos tiene nuestro modelo de minería de datos, utilizando el modelo de árboles de decisión e intentando usar esas columnas de predicción. Esperemos que termine de arrojar este gráfico de matriz de precisión y vean el análisis que estamos haciendo acá. Analicémoslo de la siguiente manera. Vamos a empezar, espérenme, aumento el tamaño de la fuente acá un poco. Y voy a empezar con el análisis de esta primera tabla. ¿Listo? Recuerden que nosotros teníamos aquí una hoja donde estaban los datos de mis clientes y adicionalmente pues yo ya sabía previamente si el cliente había o no había comprado una bicicleta. ¿Cómo lo sabía? Por esta última columna que se llama Bike Buyer, ¿verdad? De estos datos, SQL Server dijo, listo, voy a reservar el 30% de los datos y voy a pasar ese 30% de los datos por el modelo. Quiero saber qué tan preciso es y quiero saber si puede realizarme la predicción de los datos. Pero claramente el modelo ocultaba esta última columna. Yo quiero que prediga como tal si el cliente número 1 compró o no compró. Y entonces el algoritmo seguramente dijo, sí, sí compró. O no, puede haber dicho no compró a pesar de que se haya comprado. Porque el algoritmo no es 100% exacto. Los algoritmos siempre tienen un grado de incertidumbre y un porcentaje de fallo tolerable que debemos tener presente. Entonces, eso es lo que queremos averiguar con nuestra matriz de clasificación. Aquí tenemos nuestro gráfico.
nuestra matriz, en donde tenemos la tabla en la cual nos dice los valores exactos o los valores reales de los que no compraron, los valores reales de los que sí compraron, ¿cierto? Versus, en el eje de las filas, lo que predijo el algoritmo de minería de datos. Particularmente, ¿qué está diciendo? Miren, en total yo dije, bueno, en total los datos tenían, al hacer la suma de estos dos, 2.729 clientes que sí compraron una bicicleta, ¿cierto? En la vida real compraron la bicicleta. De esos 2.729, el algoritmo dijo, sí, 1.913 compraron, es decir, tuvo 1.913 aciertos. En cambio, 816 no compraron. El algoritmo dijo que 816 no compraron, cuando en realidad sí habían comprado. Y lo mismo podemos hacer por el lado del no. En total, la realidad nos dice que 2.816 clientes no compraron, pero el algoritmo dijo que de esos que no compraron, 2.046 no compraron y 770 sí compraron. ¿Qué deberíamos buscar? Un algoritmo en donde este valor, que voy a poner en rojo, y este otro valor que también coloco en rojo para que ustedes lo puedan resaltar, y en la celda amarilla, lo que buscamos es un algoritmo que entre más cercano al cero esté, es decir, entre menos fallos tenga, sea mucho mejor. ¿Qué es lo que nos dice acá? Datos correctos 2046, 1913, datos incorrectos 770, 816. Y esta misma tabla la tenemos arriba, pero en porcentaje. Acertó en el no en un 72.66%, acertó en el sí en un 70.10%. Nuestro objetivo es que esos dos valores se acerquen al 100% de aciertos. Es decir, que entre más aciertos tengamos, va a ser muchísimo mejor para el modelo de minería de datos que estamos analizando particularmente. Pero bueno, ya sabemos que sí, efectivamente este algoritmo de minería de datos es el que necesitamos particularmente para el procesamiento de los datos que requerimos como tal. Vamos a hacer una predicción. Quiero saber de un listado de nuevos clientes, y que por cierto los voy a traer. Me voy a conectar nuevamente a SQL Server, ¿cierto? Pero en este caso voy a traer los clientes, mis prospectos de clientes o mis futuros clientes dentro de la empresa. Entonces buscamos una tabla que se llame Prospective Buyer, compradores prospecto o futuros compradores de algún producto en mi organización, ¿verdad? Y traemos los datos directamente a Excel. Este listado es de nuevos clientes. En total vamos a tener un conjunto de clientes en donde podríamos saber, vean que aproximadamente son, o exactamente son 2.059 clientes nuevos, que tienen algunas columnas comunes: el ID del cliente, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el estado civil, el género, el correo, una serie de columnas similares, algunas que no son similares, pero lo más importante de todo es que efectivamente no tenemos como tal la columna comprador de bicicleta. ¿Y por qué no la tenemos? Porque son nuevos clientes. Por ende no sabemos si van a comprar o no van a comprar una bicicleta. ¿Listo? Esta última columna que ven acá es un dato desconocido que simplemente el algoritmo tendrá que ignorar en determinado caso. ¿Cómo probamos o cómo hacemos un análisis de estos clientes? Volvemos al ladín de minería de datos y le decimos: mire, yo quiero que usted me haga una consulta. Quiero consultar esos clientes, qué probabilidad tienen de comprarme un producto. Por detrás lo que vamos a hacer acá es escribir DMX, ¿cierto? Que es el lenguaje para hacer consultas a modelos de minería de datos, pero usando el asistente de Excel para garantizar. Usamos el modelo de árboles de decisión de la estructura de clientes de SQL Pass Perú. Y por último utilizamos los datos de la tabla que tenemos atrás, esa tablita de los clientes prospecto como tal. Hacemos un mapping de las columnas. Observen que él intenta hacer un mapping de las columnas, pero hay muchas columnas que como tal puede que no estén disponibles. Por ejemplo, la edad,
esa la deberíamos tener en algún lado dentro de los nuevos datos y no está, entonces simplemente es un dato que ignoramos. La distancia, la ID del cliente, bueno, hay una serie de columnas que sencillamente no están y que vamos a ignorar dentro del análisis que estamos haciendo. Vamos a ver si de pronto la educación está del cliente. La educación sí la tenemos, entonces nos toca hacer un mapping manual. La ocupación también la podemos llegar a tener, acá la tenemos. Si es dueño de casa, vamos a ver si esta columna ya la está teniendo en cuenta, el número de carros, teléfono, la región. Listo, ya tenemos algunas columnas que queremos implementar dentro de nuestro análisis. Damos clic en siguiente y lo que hacemos es determinar cuál es la salida o cuáles son esos datos particulares que yo quiero entregarle al usuario. Agregamos algunas columnas, como por ejemplo el nombre del cliente, ¿cierto? Agregamos el apellido y yo lo que quiero es lanzar una campaña por correo electrónico, donde le mandamos información de los nuevos productos de la empresa. En este caso, el correo electrónico, ¿cierto? Y lo más importante de todo, la probabilidad de que este cliente nos compre bicicleta. Probabilidad de predecir que ocurre el evento 1. El evento 1, si lo recuerdan, es comprar bicicleta. Y le digo que me arroje los datos en una nueva hoja del libro de Excel. Entonces va a leer los datos nuevos, los va a pasar por el procesamiento y por el entrenamiento de los datos y nos arrojó el porcentaje que necesitábamos. Le decimos que ordene de mayor a menor y observen esto, me está diciendo que este primer bloque de clientes que vemos acá tienen una probabilidad mayor que el resto de nuevos clientes de la empresa de comprar un producto, de un 78,24%. ¿Por qué? Porque seguramente viven en una región en específico, tienen una cantidad de carros en específico, tienen unos ingresos en específico que aumentan las probabilidades de adquirir determinado producto, en este caso un producto de bicicletas como tal. Bueno, muy bien, digamos como tal que esta era la demo que les quería compartir por un momento, por un instante. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas por si llegasen a presentarse de pronto. Les recuerdo nuevamente mis datos. Mi nombre es Alberto Rivera, MVP en SQL Server y miembro de la comunidad Intermeso, capítulo de Paz Colombia. El link de la comunidad, comunidadintermeso.wordpress.com. Mi correo electrónico albertorivera@live.com por si tienen inquietudes o temas por el estilo. De mi parte, una vez más, agradezco a la comunidad SQL Paz Perú, claramente a Percy, a Juan, a todos aquellos que hicieron posible este espacio para que pudiéramos compartir un rato con ustedes sobre minería de datos. Ok, gracias Alberto por tu webcast, ha estado muy interesante. Señores, escuchamos sus consultas, en el caso tengan alguna, sus consultas, comentarios, sugerencias acerca de este tema, a que Alberto estará gustoso de responder todas sus consultas. Escuchamos si tuviera alguno, en caso contrario estaríamos terminando con este webcast. Listo. Percy, muchísimas gracias a ti. Yo estaré un rato acá pendiente de las preguntas. Hay una pregunta, Percy, creo que esa tú me ayudas a responderla. ¿Se grabará el video? A ver. Así es, el video se está grabando, este webcast se está grabando y esperemos que en los siguientes 2 o 3 días o durante la siguiente semana ya estemos por fin subiendo este webcast al website que hemos indicado al inicio de la presentación. Excelente. Bueno, una pregunta, dice, ¿desde qué versiones de SQL Server se puede trabajar con minería de datos? Muy bien, interesante pregunta. SQL Server maneja minería de datos desde la versión 2000, es decir, desde hace ya 13 años, más de 13 años como tal. La versión SQL Server 2000 incluía 2 algoritmos de minería de datos.
y desde la versión 2005 se agregaron los otros 7 modelos propiamente para SQL Server como tal. Pero respondiendo a tu pregunta particular, desde la versión 2000 ya hablamos de minería de datos. Listo, Percy, yo creo que podemos... Ah, mentiras, creo que por aquí hay una preguntita. Ahí tenemos otra consulta, por favor. En ese progreso de tiempo los algoritmos se mejoran. Creo que me estás hablando de, supongo que las versiones de SQL Server, o de qué estamos hablando, del ciclo de vida de un modelo de minería de datos. Yo creo que, Alberto, la pregunta va más del señor Coco, va un poco más por el tema de cómo en cada una de las versiones, a partir de 2000, que ya sabemos que se incorpora este tema de minería de datos, de versión a versión, cómo se ha ido mejorando los algoritmos, si es que ha habido mejoras o es que es lo mismo nada más, o simplemente cambia el tema del análisis del Por negocio, o hay supuesto. simplemente cosas. Si es por ese lado, claramente entre versiones ha venido mejorando, se han agregado características nuevas, como por ejemplo validaciones cruzadas que permiten que yo pueda analizar diferentes algoritmos a la vez para poder determinar cuál es mejor y cuál no. Antes, por ejemplo, en 2005 tocaba analizarlos por aparte y por aparte tomar la decisión de cuál era mejor y cuál no. Después de esto, lo que hicieron fue agregar validaciones cruzadas, mejorar los algoritmos por debajo que permitían el procesamiento de minería de datos como tal y el algoritmo como tal para arrojar datos más precisos, más concretos y cuyo procesamiento fuera muchísimo más rápido de lo que se está trabajando. Aunque hay que ser muy sinceros, las nuevas versiones que han venido saliendo, de pronto el enfoque no ha estado por el lado de minería de datos, sino que ha estado más por el lado de inteligencia